primero tienes que ser consciente de que estás haciendo mal. Es entender que somos pecadores. Ser respetuoso, no, hijos del diablo, porque mira, no solo se trata de volver, sino de permanecer. Sí, Permanecer muy importante. en el Señor. Que no nos pase a nosotros. ¿Sí? Sí, Que teniendo todo el consejo de Dios. no nos olvidemos de ese consejo. Exacto. O hagamos caso omiso de ese consejo. Hermano, yo sé que si usted está leyendo la Biblia y usted va acercándose al libro de Crónicas, no lo salte. No. No lo salte, eso también hace parte del consejo de Dios. Bienvenidos Bienvenidos a a una una fe, fe, un un propósito. propósito. Bueno, en este momento queremos compartir con ustedes un tiempo distinto. Queremos tener un espacio más conversado, poder charlar un poco acerca de lo que hemos venido aprendiendo sobre Proverbios capítulo 1. Entonces, bueno, no sé cuál es tu expectativa con este espacio. Bueno, yo pienso que es que aprendamos mucho más, pero también que podamos aplicarlo a nuestra vida para que eso nos acerque más a Dios. Es verdad, mira que no sé si te ha pasado, pero muchas veces uno cuando está conversando con otra persona logra llegar a conclusiones más profundas o Sí, por lo menos ver cosas que no había visto antes. ¿No te ha pasado? sí, eso pasa mucho. Bueno, muy bien. Yo he estado pensando en algunas preguntas, Ok. entonces pues voy a empezar a hacerlas. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es lo que más te ha retado Ujú. del libro de Proverbios? Mm, bueno, yo creo que una de las cosas, y creo que hasta el momento considero de las más importantes, y es no apartarme del consejo de Dios, Wow, sino cumplir, obedecerle a lo que el Señor me diga, a lo que Él me mande por medio de su escritura. Creo que es un totalmente. reto grande para mí, y creo que es un reto diario, en el cual yo tengo que esforzarme para agradarle más a Él. Sé que es difícil, pero sé que con su ayuda es posible hacerlo. Totalmente, no, es algo que cuando tú lo dices, realmente o sea, yo no lo había pensado, pero no, es que en eso se resume la vida cristiana y es en conocer, eh, sí, el consejo de Dios, pero también obedecerlo. O sea, es algo que ah, aplica para toda nuestra vida y es algo muy, muy importante. En mi caso, pienso que algo que ha impactado mucho mi vida o mi fe en este tiempo que hemos estado estudiando este libro, tiene que ver con el hecho de, hay cosas sencillas y pequeñas que para nosotros no son tan importantes, pero para Dios sí. Es decir, para mí tal vez una invitación de un amigo a algún lugar yo no le vea algo malo, Ujú, sí, eso puede pasar. pero el trasfondo de todo sí sea verdaderamente malo. Ujú, Entonces es como el no poder, o más que el no poder, el no darme ese tiempo a pensar ujú. qué es lo que Dios quiere. Yo creo que eso es lo que más ha impactado mi vida. Tremendo. Porque normalmente las personas cuando toman una mala decisión dicen es que yo no sabía que iba a pasar esto o aquello. Ujú. Pero no se trata de eso. Se trata de saber que con la sabiduría de Dios nos podríamos haber evitado ese tipo de situaciones. Así es. Inclusive un verso que en lo personal me pareció tremendo y es Proverbios 1, 28, 29, que dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Para mí es tremendo y por eso decía de obedecer el consejo del Señor, porque vemos que el Señor está diciendo de no escucharnos. Y para mí, el saber que el Señor no me escucha, uy, yo creo que muero. Entonces, para mí es impactante ver eso, y me reta bastante precisamente.
No, claro, o sea, para nosotros como cristianos pensar en el hecho de que Dios no nos escuche, literalmente es la muerte, o sea, Sí, es lo sí, peor que puede suceder. sí. Y, Ujú, y yo sé que tal vez suena muy espiritual y demás, pero no, en serio, es la pérdida total de nuestra vida, de nuestra fe. ujú, O sea, yo no me imagino, así y es. te pongo un ejemplo, piensa en Saúl, cuando dice que el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl, ¿sí? Eh, y dice que básicamente Dios lo abandonó, lo rechazó por su conducta, por su forma de hacer las cosas, por desobedecer a Dios, Ujú, ¿sí? sí. Y es algo muy, muy impactante y definitivamente es la muerte, es el terror para todo cristiano, que ya Dios no escuche nuestra oración. Ujú, así es. Espérame porque quiero ver que estoy grabando. Sí, es que por un ¡Qué tenía susto! el susto de... Quisiera hacerte una pregunta. Bueno, dale, dale. ¿Qué debe hacer un hijo cuando sus padres le piden algo, pero es algo que desobedece a Dios? ¿Qué deben hacer ellos en ese caso? Es decir, hay un joven que, digamos que quiere obedecer a sus padres, pero lo que sus padres le están pidiendo va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de lo que la palabra de Dios Sí, dice. sí, algún parámetro, algo que vaya en contra del Señor. Por ejemplo, cuando llaman al teléfono y el papá grita desde el fondo, diga que no estoy, Ok, ¿sí? O cuando ok, ok, golpean y el niño sale por la ventana, no vaya a decir que yo estoy, bueno, ok, y ok. el niño, es que, ¿sí? Claro, claro, Eso. claro, pone al niño entre la espada y la Ajá, pared. exacto. Ok, ok, bueno, yo creo que hay que tener un orden. Todo tiene un Ok. orden. Dios estableció un orden. Y en nuestra vida Dios debe ser la prioridad. Dios debe ser el primer lugar. Sí, Y si Dios no está en el primer lugar de nuestra vida, todo está mal, todo está al revés. de acuerdo. Es una cosa que para nosotros, como decía anteriormente, parece pequeño, pero no, es lo que dirige toda nuestra vida. Entonces, si en tu caso tu padre te está pidiendo algo que Ujú. va en contra de la voluntad de Dios, tú no debes obedecer a tu padre en ese punto. Es decir, tú debes primero obedecer a Dios antes que a tus padres o antes que cualquier otra persona. Ujú, sí. Y si en ese caso, por ejemplo, donde papá dice a su hijo que diga que no estoy, es mejor que seas sincero con tu padre y le digas, papá, yo no quiero mentir. Papá, yo no quiero desobedecer a Dios. No se trata de que juzgues a tu papá, ¿sí? Porque por alguna situación que Ujú, tal vez nosotros no comprendemos, él está pidiendo eso, que está mal, claramente está mal, pero no debemos centrarnos en que somos mejores que nuestros padres por no haber dicho esa mentira, ¿sí? sí. Porque nosotros podemos tener muchos errores, al igual que ellos, pero al punto al que voy es que debemos tratar de obedecer a Dios en todo momento por encima de nuestros padres y hablarlo con nuestros padres, háblalo con tu mamá, mamá, mira, es que mi papá me pide cosas que me llevan a desobedecer a Dios y yo no quiero hacer eso. Ujú, Entendamos que nuestro primer lugar siempre debe ser Dios. ujú. Y hablar con ellos con mucho respeto. Claro, siempre debe haber respeto. Ujú, Siempre debe haber respeto. Recuerda, hijo, que debes honrar a tus padres. Esto no significa que honrarlo es decir mentiras o acceder al pecado porque eso es honrar a Dios. No, no se trata de eso. ujú. Pero bueno, yo te hago otra pregunta. Así como tú me hiciste esa pregunta, yo te hago la siguiente. Ok. ¿Quién es más importante o quién debe ser más importante en nuestras vidas? ¿Nuestros amigos o Dios? Bueno, sé que muchos dirán que es Dios,
pero lamentablemente muchas veces es más importante nuestros amigos. ¿Qué pensarán mis amigos? ¿Qué pensarán si yo les digo no, no voy a ir o esta vez no voy a hacerlo? ¿Sí? ¿Qué pensarán ellos de mí? ¿Sí? Pero más allá de lo que pensarán mis amigos, mis amigas de mí, es qué piensa Dios de mí. ¿Sí? Y cuando yo pienso en qué piensa Él de mí, ahí cambia todo. Ya no soy yo la importante, ni mis amigos, ni otra persona, sino es Dios. Dios es el importante y yo a quién quiero agradar, a mis amigos o Dios. Inclusive, es como en una balanza. ¿Quién es más importante, Dios o mis amigos? ¿Sí? Eh, ¿Quién es aquel que me dio la vida, Dios o mis amigos? ¿Sí? Es verlo en esa balanza y considerar siempre que la persona más importante va a ser Dios. Y, por ejemplo, si alguno de nosotros no tiene en consideración que Él primero debe estar Dios antes que nuestros amigos o cualquier otra persona, yo creo que es importante pedirle perdón al Señor y pedirle a Él que le pueda ayudar a uno a que Él sea el primero en nuestra vida. Y también lo estamos honrando de esa manera al Señor. Es verdad, mira que tú mencionabas el pecado y Ujú. claramente esto es un pecado que es idolatría. Sí. Nadie debe estar, nada ni nadie debe estar por encima de Dios. Dios Ujú. debe ser nuestro primer lugar, debe ser nuestra prioridad. Así es. Y mira que nosotros cuando mencionamos esto, o cuando yo lo pienso, no sé si a ustedes les pasa, a ustedes que están viendo este video, que a veces se piensa como, no, eso es para los que están en el colegio, esos son para los que están Ujú. eh, con los vecinos, yo que Sí. ya soy un adulto, pues eso no tiene aplicación para mí, Ujú. pero no, tiene mucha aplicación. Realmente, ¿será que tú estás poniendo en prioridad a algo o a alguien que no es Dios? ¿Quién es el primer lugar en tu vida? No, no lo digas, ay, Dios, Sí. amén. ¿Sí? No, sino piénsalo realmente, analízalo. ¿Qué es lo que verdaderamente ocupa ese primer lugar? Amigos, trabajo, mm, descanso, pereza, Ujú. ¿cierto? Porque Sí. mucho de algo que puede llegar a ser bueno, Ujú. si está por encima de Dios, es pecado. Así es. Si yo hago ejercicio, pero por hacer ejercicio descuido mi relación con Dios, pues se convierte en algo malo eso bueno que era hacer ejercicio, que es cuidar mi salud, ¿cierto? Ujú. Y Ujú. mira que cuando tú hablabas de buscar, creo que la expresión que utilizaste, no, bueno, no fue la palabra, pero yo el favor de quién busco, el favor de Dios o el de los hombres, Sí. ¿cierto? Y me haces acordar de Pablo, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, Ajá. porque Pablo dice, yo, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿sí? Sí. Entonces, es tener eso claro, que nosotros a quien debemos tener en primer lugar es a Dios, no Así. nuestros propios deseos, aunque parezcan buenos. Así es. Quisiera hacerte otra pregunta. ¿Ok? Veamos en el capítulo anterior, y si no lo han visto, por favor, vayan a nuestro capítulo anterior de Proverbios. Estamos enseñando Proverbios 1. Y tú hablabas de volvernos a Dios. ¿Qué significa volvernos a Dios? Bueno, volvernos a Dios parte de algo, y es arrepentirnos. Ujú. La palabra volver es muy visual, Ujú. ¿sí? Es llevar Sí. una senda, un camino, un recorrido y caer en cuenta de que algo estoy haciendo mal. Eso es arrepentimiento, cambiar de dirección. Entonces, si yo voy hacia allá, el arrepentimiento me va a llevar a cambiar completamente la senda que yo estaba llevando, Ujú. ¿cierto? Es un cambio total de lo que yo estaba haciendo. Volvernos a Dios es eso. Primero tienes que ser consciente de qué estás haciendo mal. Para nuestras palabras, nuestro contexto, es entender que somos pecadores. Si nosotros no entendemos que somos pecadores, no podremos saber qué es verdaderamente el arrepentimiento. Así. Con pecadores no te estoy diciendo, ay, sí,
creo que dije una mentira. No, 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 no. Es darle la magnitud al pecado, la magnitud que el pecado tiene. Es decir, sí, verdaderamente pequé, desobedecí a Dios y eso me duele. Porque el pecado nos tiene que doler. Sí. Porque a una persona, ¿no te ha pasado que conoces personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero tú los ves pecando y no les duele? Ujú, ¿Sí? sí. Eso es muy peligroso, Sí. porque te hace llevar, te hace pensar de si verdaderamente esa persona lleva una vida de arrepentimiento. O sea, Ujú, somos pecadores, ¿sí? sí. Entonces, es el primer punto. Segundo, tenemos que saber cuál es la dirección hacia la voluntad de Dios. Ujú, Si no conocemos qué es lo que Dios quiere, yo puedo estar arrepentido, ujú, sí. pero necesito sí o sí conocer la voluntad de Dios. Pero mucha gente dice, no, Brian, pero es que sí, chévere lo que mencionas de eh, buscar la voluntad de Dios, pero es que yo le he pedido por un esposo, una esposa y no me la da. Esposo si es mujer, eh, Claro. esposa si es hombre, no, hoy en día tenemos que hacer esas claridades. Ujú, Pero el punto es que la persona dice eso y dice, no, es que Dios no me habla, ¿cierto? No es que yo le digo que me hable, pero no me habla. Entonces, ¿qué hago? Dos cosas. Primero, no esperes a que Dios te hable si tú no tienes una vida de comunión con Dios. ujú, Si tú no lees la Biblia, que es el primer punto, es la palabra de Dios, tú no vas a saber cuál es el consejo de Dios. Segundo, si tú no estás dispuesto a obedecer y a esperar en la respuesta de Dios, va a ser muy difícil, porque la respuesta de Dios trae detrás una formación de tu carácter. ujú, Te pongo un ejemplo. Se está orando por la pareja. Pero si tú no tienes la capacidad de esperar a que Dios te traiga a esa persona, sino que tú le estás pidiendo a Dios mientras tienes un listado de candidatos sí. y empiezas a probar y a pasar uno por uno para saber si es. Y después le dices a Dios, Dios, pero llevo orando 2 meses y tú no me respondes. No. No, porque sencillamente no estás en la disposición de obedecer. Ujú, Mira, con tener la intención no es suficiente, ujú, sí. sino que tus intenciones deben ser seguidas por tus acciones, por tu carácter. Yo sé que eh, de ese tema de las parejas y de pedirle a Dios pueden Ujú, salir muchas preguntas. Si sí. tienes esa pregunta, si quieres hacer, bueno, de todo lo que hemos estado hablando, si tienes alguna pregunta, te invito para que en la cajita de comentarios dejes tu pregunta. ¿Sí? Y nosotros en otro momento, pues estaremos, si lo desean, respondiendo esas preguntas. Bueno, muy bien. Ahora va el tercer punto Ujú, y es negarme a mí mismo. Negarme aquello que tal vez a mí me gusta, pero no es de agrado del Señor. sí. Eso es muy importante y eso hace parte del volverse a Dios, del arrepentimiento. Ujú, Te pongo un ejemplo. Mm, a mí me pasaba en la universidad que pues estaba estudiando en un contexto donde la fe no era importante realmente. Muy pocos de mis compañeros tenían una fe eh, practicante, llamémoslo de cierta manera. Muy pocos eran cristianos, pero muy pocos eran practicantes de una fe genuina y cotidiana. ujú, Eh, y en ese punto, pues los compañeros te hacían invitaciones. Hey, vamos a tomar aquí al bar que queda cerca de todas las universidades, porque en toda universidad tiene cerca un bar, sí. ¿sí? A ese bar vamos a tomar, vamos a bailar. Y yo, antes de ser creyente, a mí me gustaba mucho bailar. Ah, ok. Entonces, claro, para mí era un punto eh, de sentir ese deseo de querer bailar,
¿cierto? Ujú. Nunca me ha gustado el alcohol, pero sí verme en ese momento tentado. Sí, inclusive los amigos como, no, no te preocupes, no vas a tomar. Sí, 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 Entonces total. uno piensa y uno dice, no, no, no va a pasar nada, solo es ir a estar allí, ¿sí? No voy a Ujú, tomar, ¿cierto? Pero no, ya sabemos que eso es un engaño que viene a nuestra mente. totalmente. Ujú. Y tal vez nuestros compañeros, bajo su cosmovisión, bajo su forma de ver la vida, en serio no tenían malas intenciones. No. Pero nosotros tenemos que discernir y decir, no, no debemos hacerlo. Y claramente era mi respuesta. Yo decía, no, gracias. Ujú. Ser Listo. respetuoso, no, 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 hijos del diablo, sí, generación de víboras, no, 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 sino, eh, pues, ser respetuoso hacia ellos y decirles, no, gracias. Ujú. ¿Y por qué? Porque eran decisiones pequeñas, aparentemente, pero que pueden tener una repercusión muy grande. Entonces, negarnos a eso. Entonces, yo me negué a eso, a la carne de Brian, le gustaba al viejo hombre, le gustaba bailar, pues yo no voy a estar en lugares donde yo me vaya a ver tentado. Porque muchas veces es el error. Mm. Es la persona que dice, no, yo quiero apartarme de este mal hábito, de este hábito pecaminoso, Así es. pero frecuentas el lugar del hábito pecaminoso, frecuentas, ¿sí? Todos estos lugares y realmente es ahí donde es muy difícil que puedas llevar una vida que obedece a Dios, una vida que se ha vuelto a Dios, de lo más importante. Así es. Muy bien, quiero ahora hacer una reflexión pequeña respecto a, sabemos que pues el libro de Proverbios está en un contexto histórico, ¿cierto? No nos vamos a centrar en eso, Ujú. pero básicamente David y Salomón representan el punto más alto del pueblo de Israel, ¿cierto? Ujú. Y es en Salomón cuando se escribe Proverbios. Me da tanta tristeza de pensar en Israel, en serio me da mucha tristeza de pensar que Sí. este pueblo leyó, conoció, escuchó este libro que Dios escribió a través de Salomón Ujú. Sí. y aún así, a partir después de Salomón, es cuando el pueblo de Israel empieza a caer y 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 cada vez más profundo hasta el punto mmm, que Dios envía juicio. Y de esas consecuencias que hemos estado hablando, Sí. llegan al pueblo de Israel Ujú. y son exiliados y demás. Solamente quería hacer una reflexión de, no, no hablando de, oh, aquellos israelitas malvados, no, sino de que no nos pase a nosotros. Mm. ¿Sí? Sí. Que teniendo todo el consejo de Dios, Nos olvidemos de ese consejo. exacto, O hagamos caso omiso de ese consejo. exacto, o pongamos excusas, Ujú. ¿cierto? Eso es O no le algo, demos el valor que tiene. así es, totalmente. Muy bien, yo creo que para finalizar te quiero hacer una pregunta más y es respecto a qué aprendizajes prácticos sacas de esta enseñanza de Proverbios. Mm, Primero, para descubrir, aprender o seguir aprendiendo el consejo de Dios, leer toda la Biblia. Ok, ¿Sí? No, no omitamos, no omitamos, sino leerla toda porque en cada pasaje, en cada capítulo, en cada palabra hay tesoros escondidos. Entonces, sí. yo creo que ese es muy importante. Para conocer el consejo de Dios debemos leer la palabra de Dios. Em, Permíteme, hermano, yo sé que si usted está leyendo la Biblia y usted va acercándose al libro de Crónicas, no lo salte, no. no lo salte, eso también hace parte del consejo de Dios. Ujú. Eso. Y tiene una razón de ser. Brian, ¿a mí para qué me sirve saber que Salomón, hijo de David, que era nieto de Isaí, y no se preocupe, Dios tiene la sabiduría y en el momento indicado usted va a saber por qué. Solo le doy una Así es. pista. Si no fuera importante, entonces Mateo no iniciaría con la genealogía en el capítulo 1 de Jesús, de nuestro Señor Jesús.
Las genealogías importan. Entonces no se salte el consejo de Dios. Lea también Primera y Segunda de Crónicas. Sí, porque es importante Sí, mencionarlo. claro. Eh, Mira que cuando tú dices leer el consejo de Dios, a mi mente llega algo y es poner a Dios en primer lugar. Mm, Primero Dios ante todo. sí. Porque si leemos la Biblia es porque queremos el consejo de Dios, queremos Ujú, saber qué Dios quiere que hagamos. sí. Y es porque queremos ponerlo a él en primer lugar. Así es. ¿Algún otro tip que tú consideres? O más que tip, Mm, aplicación importante. Orar al Señor pidiéndole sabiduría, que nos enseñe a ser sabios eh, para acatar, para, sí, acatar ese consejo de Dios. Ok, oración, claramente pedir a Dios. Y mira que van las dos cosas muy, muy juntas, ¿no? Sí. Es leer la Biblia y orar. Orar me da la oportunidad de pedirle a Dios que me dé su sabiduría y en su palabra encuentro su sabiduría. Así es. Algo importante con esto, ten un plan de lectura de la Biblia. No sé si a ti te pasó que saltabas de un libro a otro. Yo creo que yo pasaba de Romanos a Primera y Segunda de Corintios. Y después de Primera y Segunda de Corintios a Romanos. ¿Sí? Sí. Pero no leía todo el consejo como tú lo mencionabas. Pero ya desde hace tiempo tengo mi plan de lectura y pues lo hago de una Ujú, manera muy organizada. ¿Sí? ok. Si ustedes quieren saber un plan de lectura, si tienen preguntas sobre eso, déjenlo en la cajita de comentarios que nosotros estaremos revisando. Y si es de interés, pues haremos un video también para eso. Muy bien, ¿algo Ok. más que quieras mencionar? Mm, Considero que alejarse de las malas compañías, ¿sí? Eh, es importante alejarnos de todo aquel que nos invita a hacer algo malo, ¿sí? Que es con intención, no es con intención, eh, Totalmente. es mejor apartarse, como dice Proverbios, y seguir el consejo del Señor. Así es. Es muy importante eso. Yo creo que este punto que tú estás diciendo se resume en dos palabras y es Ujú, ser radical. sí. ¿Sí? Y es, me refiero en tomar las decisiones, no en la forma. Ujú, La forma tenemos que ser amables hacia las personas, porque muchas veces por ser radicales hemos herido personas. sí. Y eh, esa no es la intención. Totalmente. Hemos Ujú, herido personas con expresiones, con actitudes que si bien es cierto no eran malintencionadas, tuvieron un resultado negativo hacia las personas. Entonces, yo creo que se resume en eso, en ser radical. Entonces, bueno, agradecerte por tener este tiempo conmigo, poder charlar, poder conversar. Y pues nada, a ustedes también agradecerles por permanecer hasta este momento del video. Les invitamos para que le den like, para que compartan con sus hermanos de la iglesia y para que se suscriban. Eso nos va a ayudar muchísimo a poder hacer crecer este canal. Eh, Cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer, déjenlo abajo en la cajita de comentarios. Nosotros estaremos muy atentos a ellos. Y pues nada, que el Señor les bendiga, familia. Muchas gracias por acompañarnos. bendiciones. Chao. Esto es una fe, un propósito. Así es.